Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al tercer episodio de España Underground. En esta ocasión he tenido la suerte de poder hablar durante más de una hora con Pablo, el líder de Desacato, que en estos días o en estas semanas o en estos meses están girando por última vez como grupo, debido a que han decidido separarse, lo comunicaron hace unas semanas, y están ocupadísimos con estas fechas de la gira de despedida. Y ha sido, bueno, lo primero que tengo que decir es que si veis esta charla en vídeo, notaréis que existe un problema de sincronización entre Pablo y yo. Esto es un problema, de hecho, he invertido muchas horas en intentar corregirlo, pero no he podido. Bueno, ha dado un fallo en la plataforma con la que grabamos estas llamadas, que se llama Riverside, que en realidad estamos pagando la suscripción porque esta plataforma en concreto graba los vídeos en HD y además separa los canales de audio. Es decir, yo tengo dos pistas, la de Pablo y la mía, y no he conseguido, no he sido capaz, porque además no se puede. Me he visto tutoriales ayer por la noche, de hecho, de gente explicando que esto es un fallo que a veces ocurre en la plataforma, y hay como un segundo de descompás entre que yo hablo y Pablo responde. De hecho, Pablo responde siempre como si yo ya le hubiera hecho la pregunta cuando se la estoy haciendo. Lamento que esto haya sido así. Yo creo que como documento es perfectamente válido, por eso lo subo a YouTube. Pero si quieres escuchar la conversación un poco más normal, quiero decir que tenga cierta lógica en cuanto al tempo, escúchalo en la plataforma de podcast donde escuches tus podcasts, ¿vale? Disculpas, de verdad que es un problema ajeno a mí, ajeno a Big Audio Media y ajeno a España Underground, pero es lo que hay. Decía que he tenido la suerte de tener esta charla con Pablo, perdón, hace unos días por la mañana, donde nos contó, bueno, donde me contó y os contó a vosotros y a vosotras eh, cómo era la vida cultural en Llanera, un pueblecito a 11 kilómetros de Oviedo, y cuáles fueron todos los elementos que convergieron para que Pablo, Pepo y los demás integrantes de Desacato al final acabaran tocando en un grupo y convirtiéndose en uno de los grupos de más éxito de Asturias de los últimos años. Me hace especial ilusión esta entrevista porque, porque como le explico a Pablo al principio, hemos compartido durante un tiempo mi grupo de Secret Society y Desacato un miembro, que es David Tuya, David Teguinzo, eh, que es un superdotado de la música, además de un íntimo amigo mío. Y, y bueno, y solo por eso ya me hacía ilusión hablar con él, porque Jimmy de verdad que me había hablado muy, muy bien de todos ellos, y no tenía ninguna duda o sea, ya solo por ver qué grupo era, por ver sus directos, por escuchar sus discos, uno ya tiene la sensación de que es gente con la que merece la pena conversar. ¿Qué más? Bueno, estáis viendo que hay un patrón, o quiero que veáis que hay un patrón en cuanto a los invitados y a las invitadas de España Underground. Empezamos con Víctor, con masculino, pasamos a Furia, femenino, vamos con Pablo, otra vez un chico, y para el próximo episodio habrá una chica. Quiero que, en la medida de lo posible, a pesar eh, todavía existe una infrarrepresentación de mujeres y ha existido, sobre todo en los 90, era escandaloso, una infrarrepresentación de mujeres dentro de la escena underground, quiero hacer el esfuerzo de no pecar, en este caso en España Underground, de infrarrepresentarlas. Porque además es ridículo
porque siempre han estado ahí, a pesar de que es verdad que había muchos más grupos o muchos más artistas en cuanto, sobre todo en la música, masculinos que femeninos, pero como en España Underground no quiero que todo se limite a la música, a pesar de que hemos empezado muy musicales insisto, por mi agenda. Nada, disfrutad de esta entrevista. Es un tipo que entró rápidamente, o sea, Pablo entendió rápidamente que esto no era una entrevista de promoción, como están teniendo ahora un montón, debido, insisto, a esta gira de despedida, y se dejó llevar y al final faltó casi una cerveza en cada mano para seguir hablando de cómo era un poco esos inicios y sobre todo, insisto, más que el aspecto puramente anecdótico, creo que tocamos y que se fueron tocando todos los puntos que a mí me parecen importantes, que son pues, los factores políticos, los factores socioeconómicos, los factores casi geográficos que convirtieron a Desacato en el grupo que es hoy. No mucho más. Pasadlo bien escuchando esta entrevista y nos vemos en el siguiente episodio. Súper. A ver, un segundo. Genial. Se oye perfecto. Sí, estamos bien. Está genial. Perfecto. Yo también te oigo mejor. Genial. ¿Qué tal, Pablo, Muy bien, tío? ¿cómo es el plano por ahí? No sé si... Es perfecto. Okay. No te preocupes por nada. Lo primero, mil gracias por este ratín, que ya sé que con todo el lío de la gira y demás tenéis más promo que nunca, supongo, y menos tiempo que nunca para atender a todo. Bueno, estamos la verdad que un poco abrumados de la cantidad de gente que quiere hablar con nosotros. Lógicamente no podemos llegar a todo el mundo, pero siempre estamos encantados de atender a los medios porque al final, bueno, sobre todo los medios underground son los que más caso nos hicieron desde que empezamos, así que muy agradecidos. Qué guay. Te voy a contar cómo he planteado, cómo he planteado este podcast y además cómo quiero plantear tu entrevista. Yo creo que se sabe todo de Desacato, porque además, de hecho, ayer me vi el documental Pacto de Sangre, que no lo había visto, y creo que está fielmente documentado pues toda vuestra trayectoria casi desde vuestros inicios, ¿no? Lo que más me importa aquí, lo que siempre he querido dar voz es todo lo que sucedía, en este caso en Llanera, para que alguien como tú, como Pablo, al final haya acabado aquí llenando salas, ¿no? O sea, que sé que hubo un profesor de música como que tuvo una importancia muy especial en vuestra formación. Sé que había una escuela municipal de música que también, pero además de todo eso, pues qué fanzines, si es que consumíais fanzines, o qué publicaciones consumíais, quién os pasaba las cintas, cómo era todo eso que sucedía en un momento. No sé qué edad tienes, Pablo. Pues yo tengo 37 años. 37, o sea, eres del 86. 86. Ok. O sea, en el 86 ya había una red en Asturias, o empezaba a haber una red, y sobre todo tú que creciste en los 90 ya había una red de distribuidoras, Don't Belong Records, de grupos Intolerance, Escuela de Odio. Totalmente. Y demás, que os servían de referentes, ¿no? A vosotros, además de los referentes nacionales. Vamos a hablar un poco de todo eso, ¿vale? Entonces, cuéntame un poco cómo empezaste en la música. Bueno, pues mira, la gran artífice de que yo sea músico hoy es mi madre, Azucena. A mi padre también le gusta mucho la música, pero mi madre no solo era consumidora de música, sino que también era estudiante de música. Ella tocaba la guitarra y tenía un piano en casa y entonces le pareció buena idea apuntarnos a mí, por ejemplo, ya con 4 años a clases particulares de piano con una chica que era profesora allí en el pueblo. Y ahí empecé un poco a conocer la música, si bien es cierto que en ese momento
la formación que yo recibí musical pues no era quizás la más adecuada para un niño de esa edad, ¿no? Porque me acuerdo que me ponían a tocar el piano partituras del barroco y cosas así y bueno, pues le cogí un poquito de manía al piano que creo que hoy en día me defiendo, pero sí que me hubiese gustado poder profundizar más en el instrumento, pero en aquel momento era como una enseñanza quizás demasiado reglada, no era atractivo para un niño, ¿no? Ponerse a tocar partituras leyendo y demás. Recuerdo, de hecho, que una vez en la escuela de música vino un profe de jazz, bueno, vino un profesor a sustituir a la profesora que estaba enferma, y me acuerdo que me enseñó a tocar un rock and roll básico, ¿no? Como el típico lick de rock and roll con el piano. Y me fui a casa y directamente me puse a tocar ese lick porque me parecía brutal. Entonces, claro, ahí fue cuando yo dije, coño, esto me gusta más, ¿no? Que la música clásica. Que luego a día de hoy, pues sí que he vuelto a escuchar música clásica y he vuelto a los referentes iniciales, pero en aquel momento creo que era un poco aburrido. Era un poco aburrido. Gracias a la escuela de música sí que fui descubriendo otras cosas. De hecho, como bien decías tú en el documental, eh, cuando teníamos 9 años hicimos una banda que eran de versiones de los Beatles. Nuestro profe Joaquín Guerrero, que fue una de las figuras más importantes de mi vida musical, nos juntó a unos cuantos chavales que tocábamos diferentes instrumentos, yo en ese momento cantaba, y nos hizo unas adaptaciones de las letras de los Beatles en asturiano que, bueno, la cosa era un poco extraña, pero en aquel momento para nosotros era la hostia y bueno, tuvimos la oportunidad de girar incluso con esa banda cuando teníamos 9 años, fuimos a Sevilla, estuvimos en el Veo Veo este de Teresa Raval, hicimos muchos bolos por las fiestas de los pueblos y ahí bueno, pues fuimos despertando un poco esa inquietud por tocar en directo y demás. Ujú. ¿Los instrumentos de quiénes eran? ¿Eran vuestros o eran de la escuela? Nosotros teníamos ya nuestros propios instrumentos, pero en la escuela de música nos dejaban de todo, ¿eh? De hecho, recuerdo que Joaquín, este profe, incluso sus propias guitarras, cuando veía algún alumno que tenía como mucha intención y como que estaba con muchas ganas, le dejaba sus propias guitarras, se las llevaba a casa. Y recuerdo que mi colega Antonio, que luego tuvo una banda con él también, tuvo una guitarra de Joaquín durante 5 o 6 años, o sea que era todo así bastante punky. Ajá. Y esto era en Llanera, ¿no? Ujú. Porque vosotros erais los Llanera Boys, que no lo has dicho, pero Totalmente. lo digo yo. Gracias, Pepo. Nada, nada, nada. Bueno, he de decir, mira, Pablo, te confieso una cosa. Em, yo sabía de Ujú, vosotros, de Desacato, porque yo siempre he estado muy, como me gusta mucho la música y estoy muy informado y tengo un grupo y demás, y además me gusta mucho el punk, el hardcore y demás. Pero siempre he pensado en vosotros como todos los referentes que tenía, fíjate, sin haberos escuchado, como salíais en portada de rock estatal y demás, yo pensaba, bueno, pues otra banda de rock ajá. estatal, ¿no? Pero luego ocurrió algo que tú no sabes, bueno, a lo mejor sí sabes, pero no sé si estás al tanto, y es que entró hace 3 años a tocar con vosotros Jimmy, Jimmy Ok. Etuya. Jimmy Etuya toca en mi Ah, mira, grupo. eso no lo sabía. Entonces, cuando nos dijo, no, me voy a hacer unos bolos con Desacato, ahora que tal, y entonces yo dije, a ver, ¿cómo que con Desacato? Dice, sí, ¿no? Unos arreglos de teclados, luego tal. Y ahí empecé a escucharos y dije, a ver, pero es que esto, claro, esto yo no es lo que yo Claro. esperaba que fuera Desacato en mi cabeza, ¿no? Me jode un poco porque ahora ni vivo en España y además es vuestra última gira, entonces es que no os voy a... Y además hubiera tenido fácil porque Esteban también, bueno, Esteban y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Esteban Tundra, ¿verdad? Eh, Sí, de hecho él fue mi becario cuando yo trabajaba en Ostras. Pias. O sea, imagínate si hace tiempo. Entonces, o sea, hubiera tenido fácil veros, incluso creo que tocáis en el Sí, Tsunami este año, eso ¿no? es. Pero va a ser imposible. Entonces, bueno, cosas de la vida. Entonces, ¿por qué decías? Ah, porque os he seguido un poco eso del nombre y demás, pero claro, yo no sabía ni que erais de Asturias, tío. Y yo sé que en Asturias siempre ha habido incluso una política local muy favorable a la música más tradicional y Ujú. demás. Yo solo he conocido por Nacho Vegas cuando hizo el disco de Lucas 15 con Shell Pereda y demás. Y eso, claro, tiene un pozo no solo en las bandas de folk más tradicional asturianas, sino que cualquier joven tiene contacto con la música
a muy temprana edad, cosa que en Madrid, por ejemplo, es muy difícil que pase porque hay más gente y hay menos recursos para Ya. eso. Entonces, esa escuela de música era municipal y ¿quién estaba gobernando en ese momento? ¿Te Sí, acuerdas? recuerdo que era el PP, porque estuvo el PP gobernando durante muchísimos años. Pero bueno, en Ajá. aquel momento sí que, bueno, fuera de las siglas del partido, hubo una apuesta muy importante por la escuela de música. De hecho, se empezó utilizando la infraestructura de los colegios públicos. O sea, nosotros dábamos clases de solfeo y de instrumento en las aulas, por ejemplo, del parvulario o del instituto Ujú, y demás. Y después este gobierno lo que hizo fue habilitar una antigua plaza de abastos, que era como... ujú. Antiguamente había un montón de, sí, Mercado. un montón de tienditas y tal. Ujú, Poco a poco esas tiendas fueron desapareciendo y ese mercado pues se quedaba un poco sin uso. Y ellos lo que hicieron fue, pues eso, rehabilitarlo y darles un espacio a las pocas tiendas que todavía quedaban en una zona un poco más exterior. Y ahí empezamos con la escuela de música, donde había un teatro, un pequeño teatro con música, o sea, con equipo amplificado donde podíamos tocar. Había un estudio de grabación en el que nosotros empezamos también a preparar pues, nuestras primeras maquetas, a aprender a grabar y todas estas cosas. Y luego pues había pues, profes de diferentes instrumentos, de trompeta, de guitarra, de bajo, de un montón de cosas, ¿no? ujú. Que es lo que os referís en el documental a informática musical, ¿no? Como que teníais una actividad que era En informática aquel momento se musical. llamaba informática musical, eso es, sí, sí. Y estaba muy relacionado sobre todo con el MIDI, porque en aquel momento pues el MIDI era la tecnología revolucionaria y bueno, también teníamos una parte más de grabación de estudio, pero me acuerdo de estar ahí Ujú, pintando baterías y pintando instrumentos en MIDI un montón de rato, sí, sí. claro. Y entonces eso ya fue después de Llanera Boys. ¿Esto era en Llanera? Sí, ¿A cuánto está Llanera de pues mira, Gijón? de Gijón tenemos como unos 22 kilómetros y de Oviedo pues estamos a 11 kilómetros, una cosa así. Ujú. Y supongo que una vez fuisteis creciendo, me refiero, en adolescencia, empezaríais a ir a conciertos a Gijón y a Oviedo, o teníais vuestro propio circuito de conciertos en Bueno, Llanera. Llanera es un pueblito muy pequeño. Tenemos en el concejo son 14.000 habitantes, pero Posada, que es la capital, y Lugo de Llanera son como de 3.000, 4.000 habitantes cada núcleo. Sí es cierto que en aquel momento el rock así más estatal estaba bastante en boga y en las fiestas de los pueblos, por ejemplo, siempre se hacía una noche rock. Había una nave que se llamaba Colufe, que era de la Asociación de Festejos de Lugo, en la que nos dejaban tocar siempre que queríamos. Entonces, bueno, en Llanera sí que traíamos bandas de otras partes de Asturias a tocar. Hacíamos cosillas, la verdad. No, no nos podemos quejar que para un pueblo tan pequeño sí que había movimiento. Pero sí que, bueno, donde más conciertos podíamos hacer era en las capitales, bueno, la capital, en Oviedo y en Gijón y Avilés. Sin embargo, en aquel momento en Oviedo recuerdo que había una política bastante restrictiva con el tema de los conciertos. De hecho, hubo un movimiento muy importante porque había muy poquitas salas porque no daban permisos para conciertos, para música amplificada y se hacía bastante difícil tocar en aquel momento. Claro, eso te iba a decir que viviendo en pueblos en el campo, supongo que la tolerancia que tenían esas comunidades al ruido que podíais hacer era alta, ¿no? Bueno, era difícil, sí, sí. Se nos hacía complicado a veces poder. Ah, Sí, yo sí. creo que sí. Se nos hacía complicado porque date cuenta que nosotros en aquel momento éramos unos adolescentes, nos gustaba bastante pues un poco ir al límite con el tema de las letras, el punk era como lo que más nos gustaba, entonces íbamos a la fiesta de un pueblo pequeño en el que estaban todos los señores allí del campo y de repente pues salíamos nosotros ahí a decir improperios. Nosotros quizás no tanto, pero teníamos unos amigos que se llamaban Tanaka, que tocaban con nosotros en la escuela de música. Y bueno, tenía una canción que, por ejemplo, el estribillo era me cago en tu puta madre, me cago en tu puta madre, me cago en Dios, ¿sabes? Y ese tipo de cosas en aquel momento, pues, por lo que sea, no gustaban mucho. Y me acuerdo en una fiesta de un pueblo muy pequeño que se llama La Granda, donde había un par de señores que se pusieron un poco agresivos, hubo un poco de lío, bueno. No te creas que era tan fácil, no, no. No, me refería, perdona, que igual no me expresé bien, ya no solo me refería al tema conciertos y como a exponer vuestra música en vivo, sino al tema de, por ejemplo, ensayar. Yo recuerdo que cuando yo empecé a tocar con 14 años, 13 años, el ejercicio donde gastábamos más energía era encontrar un sitio para tocar, porque nadie nos dejaba tocar para Claro. ensayar, quiero decir.
porque además íbamos quemando casas de gente, ¿no? Entonces, un día ensayábamos en el garaje de alguien, pero sabíamos que ya no íbamos a poder volver porque se iba a quejar Claro, todo el mundo. Pero porque Madrid, o sea, claro, los grandes núcleos pues tienen a mucha gente muy cerca, pero es verdad que la gente que conozco que no es de grandes capitales siempre tienen como unos espacios en Euskadi, por ejemplo, unos espacios enormes en pueblos y demás, y además poco acondicionados, sí, quiero decir, que se ponen a tocar y se ponen a y tocar ya está. y se oye desde Total. kilómetros. Sí, sí, de hecho, bueno, nosotros aquí es muy raro el grupo que no tenga un hórreo, que es como una construcción muy típica aquí asturiana, que es donde se almacenaba el grano y demás, o una cuadra donde antes había animales y ahora no los hay. De hecho, nosotros empezamos a ensayar en Bonielles, que es el pueblo de mi abuela, donde mi abuelo tenía una cantera de piedra y había una nave industrial muy grande que no tenía uso ya, porque ya la actividad de la cantera ya no estaba. Y nosotros empezamos a utilizar como local de ensayo y hoy en día es lo que es Omni Studio, que es mi estudio de grabación. Ujú. Es cierto que Sí. en ese sentido teníamos bastantes facilidades, ¿eh? Y también en la escuela de música nos dejaban el estudio de grabación para poder ensayar y poder hacer nuestras grabaciones. Así que nosotros ahí sí que fuimos bastante privilegiados. Claro, es decir, que por un lado había cierta proactividad administrativa como para tener a los jóvenes haciendo una actividad cultural que, bueno, ya luego lo de las letras era otro tema, ¿no? Pero quiero decir, como tener a los jóvenes satisfaciendo una necesidad que teníais en ese Uh -huh. momento, que además había creado uno de ellos, ¿no? El profesor de música, y luego por otro lado podíais salir de ahí e iros a un hórreo, a una nave, a una cuadra y hacer todo el ruido del Total. mundo. ¿Tú crees que, porque yo creo que sí existe una correlación, ¿tú crees que existe una correlación entre el estilo de música de esos grupos de la época y esas facilidades para meter ruido? Pues mira, nunca lo había pensado así, pero quizás tenga sentido, porque nosotros podíamos poner los amplificadores al máximo volumen y no molestábamos a nadie. Bueno, es cierto que cuando ensayábamos ahí en mi estudio, que todavía no estaba insonorizado y demás, los vecinos nos podían oír, pero bueno, nunca tuvimos problemas en ese sentido. Lo que sí que también, por otro lado, estoy pensando ahora es que los amplificadores los podíamos poner a tope, pero teníamos amplificadores como de 30 vatios o algo así, o sea que tampoco creas tú que podíamos hacer mucho. Bueno, los que teníamos todos en la época y nosotros no podíamos ponernos ni Ya, al ya 2. me Quiero imagino, decir sí, sí. que no. Entonces, porque yo sí que encuentro, y además esto es algo que me gusta mucho leer e investigar, sí que encuentro una condición en la música que se hace ahora, ¿no? La música con ordenador, muy Ajá. individual, ¿no? Porque estamos hablando de vosotros que erais un grupo y que tú seguramente no entiendas la música fuera de tocarla en grupo, en Mm, comunidad. Ahora mismo la música que domina, las producciones que dominan las listas de éxitos son producciones hechas en una habitación por una persona con unos total, auriculares, quiero decir. Entonces, o sea, que eso sí que hay, o sea, hay un análisis económico, guión de clase que se puede hacer ahí, ¿no? Gente creando en habitaciones reducidas que no pueden hacer ruido porque arriba, abajo y a todos los lados tienen gente que se quejaría. Y eso es una experiencia diferente que además yo creo que sí que se ha exportado también a la manera de escucharlo, ¿no? La gente escuchando con los auriculares, o sea, la música para ti o para mí es una experiencia totalmente diferente que para los quinceañeros de ahora, totalmente. ¿no? Entonces, entiendo también, y eso quiero que me cuentes, que de la parroquia o de la zona de Llanera salieron muchos más grupos, no solo de Sacato. Totalmente, sí, sí. De hecho, había un montón de grupos de folk, que como bien decías antes, el folk en aquel momento tenía muchísimo apoyo institucional y también muchos grupos de rock, ¿no? Yo recuerdo, de hecho, bueno, nosotros, los integrantes de Desacato, pasamos por varios proyectos de grupos. Hoy en día sí es cierto que ya está la cosa un poco más parada. De hecho, creo que tiene gran sentido eso que estás diciendo, ¿no? Tiene un componente importante del individualismo en el que vivimos ahora, pero luego creo que también la tecnología ha hecho posibles muchas cosas que antes no se podían hacer, ¿no? Porque yo recuerdo que para poder componer una canción, pues necesitaba a mis colegas, ¿no? Necesitaba tener a alguien tocando la batería, alguien tocando el bajo, y hoy en día, pues
lógicamente eso ha cambiado bastante. En cierta manera se puede tener una lectura positiva porque tú te puedes hacer una producción, digamos, final, ¿no? Una producción que ya puedas editar solo en el ordenador de tu casa, pero por otro lado también tiene ese componente un poco más vacío, ¿no? De decir, joder, pues es un poco lo que te decía, individualista, es un poco extraño el hecho de que te puedas hacer tú todo en tu casa, que no necesites a nadie. No sé, me Ujú. cuesta un poco analizar el momento actual porque, bueno, no soy el típico polla vieja, entre comillas, ¿no? Que critica la música actual y que dice, ahora todo es una mierda, el estilo urbano no me gusta. Bueno, a mí hay cosas que me interesan muchísimo de un chaval que pueda estar en su casa, que no haya tenido ningún tipo de contacto con ninguna discográfica ni con nadie, y que de repente se plante con su tema en Spotify o en YouTube y pueda llegar a millones de personas, eso es algo que me parece increíble. O sea, hay que tener un talento brutal porque no solo tienes que tener talento musical para poder componer una canción que llegue a la masa y demás, sino que también tienes que tener un talento para poder mezclarla, para aprender a hacer todas esas cosas, que es verdad que hoy en día todo está en internet, ¿no? Puedes aprender a hacer tu propia mezcla, pero lo que a mí me costó años conseguir, ¿no? Porque sí que tuvimos un poco también esa filosofía de intentar aprender a hacer todo en el mundo de la música, desde grabar nuestros propios discos, mezclarlos, aprender cómo funciona el mercado a la hora de editar discos, de distribución, de todas estas cosas. Pues lo que a mí me costó, no sé, 20 años, a un chaval, llega un chaval de 20 y de repente se te planta en el número de Spotify él solo, ¿no? Y dices, hostia, es increíble. Claro, fíjate que yo no para nada valoro de ninguna manera lo de antes y lo de ahora. Simplemente yo creo que pertenecen a momentos diferentes de la evolución musical y de la Total. tecnología y de la cultura y del capitalismo. Quiero Ya. decir que es que va todo, o sea, bueno, en realidad, bueno, ¿cómo no va a ir unido? O sea, es todo un poco, forma parte de lo mismo. Simplemente creo que dentro de 20 años, cuando alguien haga un podcast de la España Underground de ahora, probablemente se encuentre con que hay mucha menos, o sea, hay mucha menos historia que contar de, pues eso, no, nosotros teníamos que ir a ensayar a una fábrica, teníamos que ir a ensayar a una cuadra, teníamos que ir a ensayar a tal, teníamos, porque tú, yo supongo que tú recuerdas el momento en el que te compraste tu primera guitarra, tu primer pedal, tu primer ampli, Totalmente. y ahora mismo habrá gente que esté haciendo canciones, como tú dices, con un acabado profesional, o sea, de acabarlo y lanzarlo al mundo y que se quede así, pero todo lo que, o sea, todo es virtual en el sentido de que no, bueno, salvo por supuesto, los plugins o el material, el hardware que utilice, pero hay un punto ahí en el que tu camino para llegar hasta el mismo punto, tú has tenido que hacer muchas cosas que esa gente no Total. conoce Y que y también, no les hace no, mejor y y que también peor. las he disfrutado, ¿eh? Eso es así. Hombre, Eso es claro, claro, interesante lo que claro. dices, porque sí es cierto que todo ese camino que nosotros hemos recorrido, de cuando nuestros padres nos tenían que llevar hasta esta nave que yo te hablaba, a ensayar, porque no teníamos ni siquiera carnet de conducir, donde empezamos a hacer fiestas allí, empezamos a comprar nuestros propios instrumentos, nuestros propios micros, material de grabación, ordenadores, empezar a trabajar todo eso, pues recuerdo con muchísima nostalgia esa época. Entonces, bueno, es verdad que el Ujú. hecho de que te lo den todo dado así de una forma tan rápida, pues puede perder un poco de magia. Pero por otro lado también me parece interesante desde el punto de vista antropológico, como decir, hostia, de repente ha cambiado tanto la sociedad que directamente desde un móvil puedes hacer música y a nivel profesional. Hace poco vi a este chaval Roju, o Roju, que no sé muy bien cómo se pronuncia, que es un tío que hace así hyperpop y lo peta bastante, que decía que compraba las bases en internet a un productor que también probablemente tenga la misma edad que él, que sea un chaval de 20 años también, se las compraba y el tío se había comprado un adaptador para poder grabar con un buen micro a su iPhone y directamente con la base que había comprado en internet grababa con el micro. Claro, cuando esto lo cuento en mi grupo de amigos, la gente le explota la cabeza en plan para mal, ¿no? De decir, pero qué mierda es esta, o sea, ahora un tío con un móvil hace un disco y lo peta y no sé qué. Y a mí, Claro. sinceramente, me hace como, no sé, me produce una especie ahí como de llamada de decir, pero ¿cómo puede ser que hayamos llegado a este punto? O sea, el siguiente punto ya será la inteligencia artificial que le haga la base a ese chaval, ¿no? Pero
no sé, me parece interesante. O sea, quiero decir que no se puede luchar contra la evolución. Hay cosas de la tecnología que son súper positivas y que yo aprovecho cada día en el estudio y las utilizo. Y otras como esas que dices, ¿no? Del romanticismo de cómo vas mejorando, aprendiendo y demás, pues se van a perder. Pero creo que también, no sé, quizás puedas tener tiempo para otras cosas, no lo sé. Ahí va yo. Es que justo te estaba dejando terminar porque es que creo que el tiempo que hemos perdido gente como tú y como yo en la logística de las Total. cosas, es decir, montar un ensayo cuando tenías 17 años era un Cristo. Ir a Es por que la tenías que llamar, gente. mira, te cuento, perdona que te corte, ¿eh? Dale, porque es que esto Es es España increíble. Underground, o sea, estás Nosotros teníamos dándole. una lista de llamadas, ¿no? En la que yo llamaba al siguiente. Entonces, nos llamábamos al teléfono fijo de casa. Yo me acuerdo de llamar a Mario, yo llamaba a mi colega Mario, Mario llamaba al siguiente y así para quedar a una hora. Oye, que quedamos a las 6 mañana. Venga, pues a las 6. Y era como, era la forma de hacerlo. Claro, pero toda esa logística, todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, porque eso cuando salía bien, quiero decir, luego llamabas a una casa y comunicaba, luego no O estaban, de estaba el repente no módem estaba. para internet justo conectado y entonces no podías Claro, llamar. Ese tipo de cosas. claro, o no estaban y Sí, sí. decías, hostia, ¿dónde estará Mario, colega? Si le he dicho que le iba a llamar para tal, y entonces ese ensayo ya no se podía Total. hacer. Ahora mismo hay un pibe que todos esos pasos se los ha saltado y ya con un iPhone, el día que quiere, en el momento en el que tiene la inspiración, porque esta es otra. Recuerdo, no sé si conoces a un artista que se llama Señor Sí, claro, por Chinarro, supuesto. español. Bien, yo me acuerdo de una entrevista magnífica que le hicieron hace porrón de años por una actuación suya que por lo visto no fue muy buena en el FIP, en un FIP, pues eso, pues no sé si principios de los 2000 y que decía, hostia, tío, es que ya me gustaría ver a mí, a los cabezas de cartel del FIP, cargar, o sea, levantarse a las 6 de la Totalmente. mañana, ir a recoger a todo tu equipo, ir a recoger a los miembros de la banda, montarse en una furgo, llegar con la hora pegada para la prueba de sonido, probar sonido en unas condiciones de 40 grados, comer Bueno, un y sándwich eso y se puede, ponerte a se dar un puede probar, concierto. porque la mayoría de la gente no puede probar en los festivales, o sea. Eso es. Y luego que te exijan a ti el mismo nivel de calidad a la hora de hacer un concierto que alguien que acaba de llegar, que está todo puesto y que solo tiene Mira, que eso me parece cantar. muy interesante porque nosotros siempre hemos sido muy exigentes a la hora de tocar. O sea, siempre hemos salido de los conciertos con la sensación de no haber hecho todo lo posible, bueno, de ser como muy perfeccionistas. Y la única forma de poder salir contento de un concierto, cuando sales pletórico, es delegar completamente todas estas otras cosas que no son musicales, que son muy importantes también, como la logística, el montaje, la afinación de las guitarras, todo eso. El momento que nosotros pudimos económicamente permitirnos llevar un equipo que está pendiente de todo eso, a nosotros pues nos liberó un montón. Yo, por ejemplo, soy una Claro. persona bastante insegura a la hora de tocar y tener que estar pendiente de que el telón estuviese colgado, de que los amplis estuviesen en su sitio, de que la guitarra estuviese afinada, de todas esas cosas me desconcentraba un montón. Yo salía a tocar y ya estaba como en una bola de nerviosismo, ¿no? Y claro, es lógico, o sea, cuando una banda tiene todas esas facilidades, como es el caso nuestro ahora mismo, pues yo me pongo los inners en mi camerino, estoy concentrado un rato, caliento la voz, no sé qué, y salgo con la guitarra afinada, colgada, y de repente estoy en el escenario con la gente. Pues eso, lógicamente, es una diferencia abismal. Bueno, te voy a hacer un comentario de esto. No es que tú tengas esas comodidades, es que las Lógico, pagas. sí, sí. Quiero decir que te gastas tu dinero, que es también recursos, en poder dar un buen concierto. O sea, en realidad es una Sí, pero bueno, inversión. hay muchísima gente que Es no se lo puede permitir. Y claro, porque, o sea, por suerte para vosotros, estáis en ese escalón, pero durante muchos años, pues habéis tenido que hacer eso total. vosotros. Y es lo que tú dices, al final un concierto en tu cabeza, el recuerdo que tienes es muy diferente al que tienes ahora. Y encima luego, eh, porque para mí la peor parte siempre es la recogida, porque bueno, en la hora del montaje siempre tienes como esos nervios, ¿no? Esa sensación de anticipación a lo que va, pero luego la recogida, ¿cuánto equipo has perdido tú en Así recogidas? que, ¿Cuánto? total, sí, sí, sí. O sea, yo conozco a gente que ha perdido guitarras Mira, sí, enteras sí, sí, con, con todo. Nosotros nos dejamos con varias todo. veces instrumentos en el lugar del concierto. De hecho, recuerdo
que mi hermano Pepo, que hace un montón de años tocaba el saxo porque no tenía mucho hueco en la banda, todavía no cantaba, Eso lo vi en el pues documental, tocaba el sí. saxofón y se dejó el saxo olvidado en un concierto y tardamos un año en recuperarlo porque el tío, la verdad que pasaba mucho del saxo. Y hasta que no volvimos al año siguiente al mismo sitio a tocar, pues no recuperamos el saxofón, o sea que imagínate. Bueno, la suerte fue que Sí, sí, estaba, bueno, lo quiero habían decir. cogido los chicos de ahí que eran muy majos y lo tenían ahí metido en un trastero, pero Claro, vamos, sí, sí, podría haber sido que se lo iba a hacer cualquiera, lógico. claro. Y Pablo, una pregunta. A medida que ibais formando vuestra, ya no, porque una cosa es formaros como músicos y como grupo y como ente creativo, ¿no? Que erais, pero otra cosa también era cómo os formabais como público, o sea, como oyentes, como consumidores de Ujú. música. Entiendo que en la zona tenías que tiendas de discos no habría y tendríais que recurrir o a Gijón o a Oviedo o a Avilés o a catálogos por correo, ¿no? Y a cosas Total, así. sí, sí. De hecho, bueno, nosotros ya en la época en la que teníamos el grupo empezaba Internet a tener ya bastante... bueno, cuando empezamos a descubrir realmente música fue ya en la era de Internet. O sea, cuando ya se podrían descargar discos, cuando ya quizás empezaba YouTube, pero al principio del todo, yo recuerdo las cintas que llegaban al pueblo. Nosotros éramos consumidores exclusivamente de rock estatal, de La Polla Records, Barricada, Reincidentes, toda esta onda porque era lo que llegaba al pueblo, eran los discos que nosotros tampoco teníamos dinero para comprar los discos, escuchaba los discos que mi madre tenía en casa, que eran de Paloma San Basilio, de Juan Pardo, de todas estas cosas, pero lo que realmente me motivaba eran las cintas que llegaban al pueblo, que además las grabábamos y nos las pasábamos y recuerdo de estar pues un mes escuchando una cinta. Yo no sé, Claro. recuerdo que a mi colega Antonio le gustaban muchísimo los suaves, yo lo escuché y la verdad que no me gustaba mucho, pero era lo que tenía ese mes para escuchar, o sea, digo, es lo único nuevo que tengo, pues me lo tengo que escuchar, no me queda otra. Era así. Claro, es decir, que sí, hay un componente muy fortuito en los gustos musicales. Quiero decir, es lo que tengas al lado y en más a Total. mano, ¿no? Que si hubiera caído, yo qué sé, si te hubieran dado cintas de hip hop, pues a saber lo que Muy hubiera pasado. probablemente sería hoy en día un rapero, porque sí, sí, de hecho, bueno, el hip hop me gusta, ¿no? Pero en aquel momento, en mi pueblo, lo que llegaba era rock y metal y ese tipo de cosas, y Ujú, pues fue lo ujú. que consumimos y con lo que crecimos. Y a nivel de publicaciones, vosotros o tú has sido consumidor de revistas o lector de tal o no tanto. Era complicado. Yo no recuerdo tener mucho contacto con revistas musicales en un principio. Recuerdo el catálogo de tipo, que era como en aquel Clásico. momento era lo que nosotros consumíamos, pero sí que fanzines independientes y demás era más de un sector underground del hardcore y tal, con el que nosotros no teníamos contacto todavía en aquel momento. Ajá. ¿Cuándo empezasteis a tener ese Pues cuando contacto? empezamos a salir un poco más a tocar, conocimos a todos estos grupos de los que tú hablabas, pues Escuela de Odio, Intolerance, Posesión, Black Panties Parties. Ahí Ujú. empezamos como a ver un poco otra escena diferente, que no era lo que nosotros llamamos la calimochera, que lo decimos en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No lo digo de forma Ujú. despectiva, Se conoce como la escena en calimochera toda en toda España, España, eso no es te así. preocupes. Entonces ahí fue cuando empezamos un poco a salir de esa burbuja del rock más patrio. Recuerdo que Kiko de Mala Reputación, que es una banda también que nos ha influido muchísimo, es el típico melómano que conoce los discos antes de que salgan ya. O sea, esta gente que ya ha escuchado el disco. Sí, sí. Y nos pasaba un montón de bandas, sobre todo de hardcore americano, que fue donde empezamos a cambiar un poco el chip con Bad Religion, Rage Against, Pennywise, todas estas cosas. Y ahí fue donde Ujú, empezamos un poco pues a ver que había otras cosas y a influirnos de otras bandas y de otras escenas. ujú. Como más o menos qué año fue eso, ¿lo Pues yo creo recuerdas? que como a partir de 2006, 2007 empezamos, porque los primeros, bueno, el primer disco es como prácticamente influencia del rock estatal Sí, exclusivamente. sí, sí. Y recuerdo que, bueno, ese es 2008, 2009, 2010, ya el segundo disco es un disco como más metalero, ya teníamos como, éramos super fans de Alexis on Fire, empezamos ya como con esa dupla de hardcore por un lado y melodía por otro y demás. Y a partir de ahí pues empezamos ya a consumir cualquier tipo de música. De hecho, yo qué sé, yo hoy en día
prácticamente solo escucho pop alternativo, o sea, me mola mucho. Bueno, siempre fui gran consumidor de pop, ¿eh? Eso hay que decirlo porque mi madre tenía por un lado ese gusto por la música así más cañí de la que te hablaba, ¿no? De Paloma San Basilio, Juan Pardo, todas estas cosas. Pero también le molaba mucho como el rock en castellano o el pop rock en castellano de los 90 en plan Los Secretos, Los Rodríguez, todas estas cosas. Ujú, Y, ujú, y esas melodías a mí me influyeron mucho desde pequeño. Y de ahí ya pasé ujú, pues un poco a los planetas, pasé como al pop internacional, más en plan Arcade Fire, de National, todo esto. Y ya te digo que todas esas influencias al final se fueron volcando en Desacato. Parece que no, pero muchas veces hoy es como una canción de Desacato en la que Pepo está gritando, las guitarras están como siempre a tope y demás, pero si le quitas ciertos componentes no deja de ser una canción de pop. O sea, son melodías muy, muy pop. ujú. También, bueno, yo he notado en eso en vosotros, en este máster acelerado que he hecho en Desacato para poder ponerme delante de ti sin decir ninguna estupidez, que sí que ha habido una evolución estética, sobre todo brutal. O sea, ya no solo en las fotos de vosotros, ¿no? De las camisetas que llevabais cuando empezasteis y demás, sino también en las portadas, también en cómo tratáis el grupo a nivel global, ¿no? En esa puesta en escena. Y entiendo que esto forma parte también de vuestra evolución, claro. Totalmente. De hecho, yo siempre, no sé, como cuando descubro una banda, me gusta ver un poco toda la propuesta estética, no solo la propuesta Claro. musical. Y sí que desde el principio empezamos como a trabajar esa escena global estética desde un punto de vista como muy importante, ¿no? Intentar siempre que tenga todo como un sentido, que los discos tengan una especie de concepto. Bueno, esas cosas siempre las intentamos trabajar bastante y también tuvimos mucha suerte de poder trabajar con gente de aquí de Asturias que tiene pues muchísimos recursos en ese sentido, como por ejemplo los diseñadores con los que hemos trabajado, con Nava, con Mitchell, con Héctor de Osobuco, gente que tiene también como muchas cosas que aportarnos a nosotros, que nos ayudaron a llevar quizás el grupo un poco a ese punto, ¿no? A decir, pues es Ujú, importante todo esto. ujú. Os escuché no hace mucho en una entrevista que os hizo Facu Díaz en la Ujú. Twitcheada, que estuvisteis Pepo Sí, y tú, ¿no? Creo, hablando un ratín, la importancia de rodearos de un equipo de amigos en todo este proceso, ¿no? Que al final han acabado siendo pues backliners o teniendo algún papel importante dentro sobre todo de la estructura del grupo. Ahora que me dices esto de los diseñadores asturianos y demás, y uniendo estos dos puntos, entiendo que para vosotros es súper importante trabajar todo desde lo local y luego explotarlo hacia afuera. Es decir, que el peso que tiene Asturias en vuestra vida, ya no digo en vuestro sonido, porque entiendo que vuestro sonido es internacional, me refiero al peso que tiene la estructura local, es súper importante también para Desacato. totalmente, sí, sí. De hecho, lo que dices, nuestros amigos se fueron convirtiendo en nuestros compañeros de trabajo. Eso es una cosa súper guay. No sé si es una cosa que hayamos elegido nosotros, o simplemente nos fue llevando la vida hacia ahí, pero sí que, vamos, creo que la forma en la que nosotros, no sé, nos comunicamos y la forma de ser del propio grupo, o sea, la personalidad del grupo, está muy impregnada por eso, ¿no? Por la familia que somos, por el trato que tenemos y por pues la forma que tenemos de comunicarnos entre nosotros también. Ujú. Entonces, dicho esto, yo entiendo que un grupo como Desacato o Desacato tal cual no podría haber existido casi en ningún otro lugar. Quiero decir, eh, mm, es que igual tú desde Asturias no lo ves, porque yo sí lo veo desde Madrid. Sí, ¿Sabes sí, a sí, lo te que me entiendo. refiero? O sea, que cuando he ido a tocar a Galicia, cuando conozco muy bien Asturias y además la escena asturiana y demás, Euskadi sobre todo, Euskadi es el ejemplo perfecto, Cataluña es el ejemplo perfecto, pero claro, son lugares que tienen idioma propio, como el asturiano y como el Ujú. galego. Entonces, creo que hay ahí, sin querer, siempre latiendo un punto político
que, que ha hecho que Desacato sea lo que es. Sí, ¿Sabes a sí, lo que me refiero? O estoy sea, que no sea algo más. completamente de acuerdo con eso. De hecho, también nosotros tenemos como una especie de complejo con el tema de nuestra lengua, ¿no? Del asturiano. Y eso también nos ha hecho tener una especie de rabia intrínseca que hace que las canciones tengan Mm, un poco ese punto reivindicativo, porque sí que nos sentimos bastante maltratados con respecto a nuestra lengua. Eh, sabes que no es un idioma oficial, no es una lengua ujú. cooficial, pero bueno, hay un montón de asturiano falantes en Asturias y sí es cierto que eso influyó mucho en la forma en la que teníamos nosotros bueno, de hecho tenemos muchas canciones en asturiano, todos los discos lo hicimos. Creo que nunca nos atrevimos a hacerlo de una forma más atrevida, o sea, como de hacer ya un disco en asturiano, y creo que tiene mucha relación con eso, con el complejo de inferioridad, de la inseguridad, de decir, bueno, es que esto todo el mundo lo llama bable en el resto del estado y es como nosotros queremos que sea asturiano, porque si en Galicia hay galego, en Valencia hay valenciano, en Asturias pues hay asturiano, no hay bable. Y de hecho el Ujú. bable, la palabra bable viene de balbuceo. De hecho creo que decían que los asturianos no hablábamos, que balbuceábamos y de ahí viene la palabra bable. Entonces, creo que sí que tiene mucha relación, volviendo un poco a lo que me decías. Tanto el hecho de que nosotros tengamos una cultura muy fuerte, no solo la lengua, sino un montón de cultura, de tradiciones, y que los grupos en Asturias tengan pues esa forma de, lo que decíamos al principio, ¿no? Esa forma de trabajar en la que tienen facilidades para poder tener también locales de ensayo, pues yo creo que eso hace que Desacato haya sido como es. Ujú. Es que yo viajando por el norte te das cuenta sin conocer a nadie, ¿eh? Te das cuenta, por ejemplo, también en algo tan poco importante como en el skate. De repente en Asturias, en Euskadi, en Galicia, de repente empezabas a ver skate parks al lado de la autopista, en sitios o en la cuenca y demás, y decías, hostia, tío, esto tiene que ser público, esto no lo hacen cuatro chavales con sus Ya, manos. Y si tiras de ese hilo, al final, si una parroquia decide que tiene un dinerillo extra para hacer y hacen un skate park, de repente a los 10 años están todos los patinando, niños sí. patinando, ¿entiendes? O sea, introduces la cultura casi de una manera fortuita o cierto tipo de cultura y al final tienes, pues eso, a unos desacato que entiendo que ahora, después de toda esta trayectoria, sois como puestos como ejemplos para la juventud De hecho, creo que la local. Escuela de Música de Llanera hace muchísimo ese papel. Si no hubiese existido, nosotros no tocaríamos. Seguro que no. A ver, no sé si a lo mejor hubiésemos sido aficionados a la música, pero nuestra profesión se la debemos a la educación pública en este caso. Y iba a decirte algo también con respecto a la escuela, que no recuerdo muy bien lo que era, pero porque perdí un poco el hilo. Pero bueno, el caso es que estoy, vamos, completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Nosotros nos sentimos también muy queridos en Llanera. De hecho, hace poco fuimos a la escuela de música a dar una especie de clinic donde estaban los chavales. Y, joder, me parece una apuesta muy interesante porque en el pueblo en aquel momento nosotros no teníamos muchas alternativas tampoco de ocio. Y conozco muchos chavales que tenían mi edad y que tenían inquietudes, pero que se quedaron en el pueblo, pues, a ver, no digo que sea una vida mejor ni peor, ¿no? Pero que ni siquiera tuvieron la oportunidad de salir, de viajar, de conocer otras culturas como nosotros pudimos hacer. Y todas esas cosas son gracias a la música. Yo he podido eh, pues interesarme por otras formas de arte también gracias a la música. Me gusta el cine, me gusta la escultura, la pintura, el teatro. Todas estas cosas, yo creo que si no hubiese sido músico, si no hubiese empezado a clases en la escuela de música, creo que jamás me hubiese interesado por eso. Estaría viendo Telecinco ahora mismo, creo. O Bueno, no, no, vete tú a pero saber, que me dio pero muchas facilidades. claro, entiendo o sea, las puertas. ¿Eres padre, No, no Pablo? soy padre. Vale. Yo tengo dos hijas y me doy cuenta, cosas que jamás me había planteado, claro, que, o sea, creo que la virtud está en un punto intermedio entre forzar las cosas o,
o dejarlas totalmente a la arbitrariedad. O sea, yo creo que ni una cosa ni la otra. Yo creo que hay que facilitar, en el sentido de, hostia, si tienes una escuela de música, eso es una facilidad, Total, porque habrá niños que vayan y no les guste, porque es natural, quiero decir, o que no conecten. Pero si por cada niño que no conecta, otro lo hace, creo que estás generando un tejido mucho más interesante y con mucho más futuro, porque esto siempre es a largo plazo, que si no hay escuela de música, que si en lugar de la escuela de música hay un centro comercial que probablemente dé mucha más pasta al pueblo y que pueda traer otro tipo de intercambio. total, total. De hecho, bueno, me parece que también es importante e interesante como el deporte, ¿no? Ujú. Cuando tú tienes un club deportivo pequeñito en el pueblo al que le das importancia y los chavales pueden ir allí, no todos los chavales se van a convertir en profesionales del deporte, ¿no? Pero sí que esa gente pues va a tener una vida quizás más sana, va a descubrir otro tipo de cosas. Lo mismo que nos pasó a nosotros en la escuela de música. No todos los chavales que fueron a la escuela de música se pudieron profesionalizar o no todos quisieron ser profesionales de la música, pero sí que les dio muchísimas oportunidades en ese sentido. Yo conozco muchos ejemplos de no solo de grupos como nosotros de música, sino gente que ha podido viajar gracias a estar tocando en la Big Band de Llanera, que era como una Big Band montada con un montón de instrumentos de viento, bueno, con guitarras, batería y de todo, que han podido viajar, salir del pueblo. Todas esas cosas parecen pequeñas cosas, pero al final son muy importantes. Yo creo que, no sé, la forma de ser tuya al final la va a marcar mucho las experiencias vitales que tengas. Y el hecho de poder salir, poder viajar, ver otras cosas, pues te va a cambiar la vida completamente. Y sobre todo en esa época. Total, Quiero decir que no es lo mismo salir con 37 años a viajar, tienes otras necesidades y otra actitud ante la vida que con 12 años, con 13 años, donde tú estás formando tu personalidad, donde además se están formando tus gustos, estás formando tus relaciones. O sea, quiero decir que provocar eso, hacer, por lo menos no ser un impedimento para que eso ocurra, bueno, es que tú decías que no parecen importantes, que yo creo que esta es la base de la sociedad, de, sí, de sí, verdad lo total, creo, total. ¿eh? O sea, y además es que creo que es tan importante tener estas o sea, actividades extraescolares públicas como colegios públicos. Quiero decir que yo no estoy eh, ¿cómo decirlo? O sea, yo no soy un ferviente defensor de la escuela privada, por supuesto que no, al contrario, soy un ferviente defensor de la escuela pública. A mí lo que pasa es que no me molesta la escuela privada, porque quien quiera, o sea, quien quiera pagar por tener otra cosa, pues bienvenido sea, pero eso que no reste posibilidades a la gente que o bien no quiere o bien no Total. puede, porque, O porque que ni siquiera eh, se eh, planteó el hecho de poder hacerlo, porque tú tienes una escuela eso de es. música en el pueblo y si tienes hijos, pues dices, oye, vamos a apuntarlos a la escuela de música a ver qué pasa, ¿no? A ver si les gusta. Y sobre todo al final ese efecto llamada, luego además es muy contagioso porque al final tu vecina va, le lleva a las hijas a la escuela, tu primo, el amigo, porque allí sois todos amigos y Total, familia. Entonces al final, bueno, pues pasas de ir a clase en el cole con una gente a de repente, y seguramente gente que te caía mal en el cole, de repente en la escuela de música dices, hostia, pero este talentazo, porque yo lo he total. vivido. Yo he vivido, o sea, yo recuerdo cuando, pues con todo el intercambio de cintas y demás, joder, a mí me cambió la vida un chaval al que yo tenía como medio miedo, ¿sabes? Como que me daba como medio mal rollo y de repente me pasó una cinta de música con el Arise de Sepultura por Hostia. un lado y el King for a Day, Full for a Lifetime de Faith No More por el otro Y te cambió la y dije, percepción, ¿no? Sobre él. bueno, o sea, yo dije, o sea, este pibe es diferente, Mira, claro. total. Ahora lo pienso así. Yo no sé cómo lo pensé entonces, pero claramente yo cambié mi actitud A hacia nosotros nos él. pasó un poco lo contrario bueno, es una anécdota, pero creo que viene un poco a colación, que es que la gente del pueblo que le gustaba más el heavy y el metal estaba un poco enfrentada a nosotros. Yo me acuerdo que ahora nuestros colegas de la cuesta, que ahora son amigos nuestros, porque al final eran los más amantes de la música, solo escuchaban heavy alemán y estas cosas así como eso es Halloween y Manowar y Scorpion, demás. sí.
Y nosotros Mano. era como, los heavies, y ellos decían lo mismo, los punkis. Hasta que poco a poco fuimos evolucionando en la vida y nos fuimos dando cuenta que éramos los amantes de la música del pueblo, ¿sabes? Y entonces nos hicimos súper colegas, pero en un principio era como estos tíos que van tan raros vestidos, ¿sabes? Y ellos pensaban lo mismo de nosotros. Pero fue curioso cómo Claro, al final nos acabamos juntando todos y diciendo, pero sí, tío, si es que nos gusta la música, vamos a conciertos, al final tenemos muchos gustos en común, es absurdo esta rivalidad. a principios de los 90 en Madrid, esa rivalidad de repente se eliminó. Yo recuerdo un momento clarísimo que fue en la gira de presentación del Chaos AD de Sepultura, que llevaban de teloneros a Paradise Lost con el Icon. Entonces, claro, era un grupo gótico, de metal gótico inglés, tocando primero y luego Sepultura con ese disco que no sabía si era metal, si era hardcore, si era punk, si qué coño era. Entonces, claro, en Canciller, ¿tú llegaste a No, conocer Canciller no. en Madrid? Bueno, pues en Canciller, bueno, esto era Canciller 2 en San Blas. Claro, de repente en la puerta era un gazpacho de punkis, heavies, curiosos que decías, bueno, tío, aquí estamos ya todos a lo mismo, aquí no nos, o sea, aquí esto no Vamos a podemos pelearnos, relajarnos, porque ¿no? Sí, sí. claro, porque esta peña nos ha Total. juntado. Entonces y también me pasaba con grupos como Fake No More, ¿no? Que de repente te encontrabas a gente muy dispar, o sea, gente que le gustaba el hip hop, con gente que le gustaba el metal, con gente que le gustaba el hardcore, y ese crossover, ¿no? Que al final bueno, empezaron a llamarlo así en las revistas de música como para darle un nombre. En realidad, esa, esa idea creo que se adelantó un poco al final a cómo acabaríamos consumiendo la música, porque tú el mismo día puedes escuchar una canción de hip hop, otra de pop, otra de metal, otra de Total. punk Pero en y aquel tal. momento no era así. Yo recuerdo, No, 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 ni de no, coña. no, No no, sé si es por ni la de época o por coña. la edad, pero en aquel momento tú si eras punky. Y que no te pusieran Claro, nada claro. heavy porque te sonaba todo mal. O sea, Y la cantidad de bandas de mierda que te has tragado solo no, para en plan, no, no, tío, que es que total. yo solo esto. Pablo, ¿cuándo empezaste a ir a bolos? Supongo que por esa época, claro. Bueno, a bolos por mi propio pie sí que cuando tenía 17, 18 años, pero mi padre y mi madre siempre les gustó muchísimo la música y yo recuerdo de muy pequeñín. Creo que mi primer bolo, de hecho, fue un concierto de Miguel Ríos en Avilés y recuerdo estar subido en los hombros de mi padre, o sea que yo estaba flipando de aquel sonido y aquella cosa tan bestial, pero sí que a nivel ya de pagar por conciertos, de ir a ver conciertos, yo creo que a partir de los 17, 18 años, cuando mi madre me dejaba ir, íbamos a los bares pequeños de Oviedo, sobre todo, porque nosotros estamos mucho más cerca de Oviedo, y veíamos pues a las bandas underground de aquí, o sea, gente que hacía cosas súper guays pero que no tenía ninguna trascendencia, igual éramos 30 personas en un concierto y había pues salas que en aquel momento, como te decía antes, no se podía tocar prácticamente en Oviedo porque había una política muy restrictiva con el tema de los conciertos. Íbamos a sitios como La Gamonal, que era una sidrería de señores que estaban ahí tomándose su sidra por las tardes, y en el almacén abajo, porque no había muchos vecinos, pues dejaban hacer conciertos y era un sitio horroroso, porque era un almacén con luz como de cocina, ¿sabes? Con una luz así blanca, normal y corriente, y estaba, pues a lo mejor estaba tocando Intolerance o Posesión ahí, ¿sabes? Era una cosa extrañísima, pero tiene como su encanto y su magia también. Bueno, es que esas son las escenas underground Total. locales. ¿Te acuerdas de más bandas de aquella Joder, pues en época? aquel momento me acuerdo que Mala Reputación eran como nuestros referentes, era la banda que queríamos ser. Estaba pues Disiebra en aquel momento, ¿quién más podía tocar con nosotros? Había unos chavales que se llaman Desorden que tocaban con nosotros un montón. Creo que había bastante movimiento. Ahora la cosa está un poquito más rara, sí. Ujú. ¿Y el primer concierto internacional que viste? Primer concierto internacional, pues tengo que hacer memoria. No lo sé. Creo que puede ser la primera vez que viajamos a Latinoamérica. Puede ser que la primera vez que fuéramos a México, quizás. Quizás en México. Ujú. O sea, esa fue la primera vez que viste una banda Ah, que vi internacional. una banda internacional. Pensé que decías que Sí, había sí. ido yo a tocar a algún sitio. No, 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 la no, no. primera banda internacional que vi. Ostras, buena pregunta. Es complicado, ¿eh? En realidad en Oviedo y en Gijón siempre hubo muchas programaciones bastante interesantes, ¿eh? Bueno, en Mm. Oviedo no tanto en aquella época, sino más bien en Gijón. Y sí que venían bandas underground, pero no te sabría decir ahora mismo cuál fue la primera vez. No, no.
Bueno, o de las primeras. Entiendo que algo de hardcore punk habría Pues ahí. seguro que sí. Yo me acuerdo de, por ejemplo, una banda americana que vi una vez Tuvimos que viajar a Cantabria, pues fuimos a ver a Ignite a Cantabria, que fue como un concierto Hombre, brutal. con Zoli Todavía Teclas estaba Zoli, cantando. sí señor. Yo el Call of My Brothers y el Family y todo esto, vamos, no te lo voy a sacar en vinilo, pero Qué los guay. tengo aquí. Yo me acuerdo que se lo puse a mi madre, porque mi madre canta lírico y hubo dos cantantes que le puse y le gustaron. O que yo a lo mejor estaba escuchando la música y ella de repente dijo, uy, ¿y ese chaval? Que uno fue Zoli y otro fue Sertankia también de System of a Down, que de repente Ajá. estaba escuchando y dice, ay, qué cosas más raras hacen con la voz, pero qué difíciles, ¿no? Como, ostras, le llamó la atención la personalidad que tenía ese tío cantando. Sí, sí, Ignite. O sea, eso sería pues en algún festival, ¿no? De estos que montaba Sí, la gente ¿cómo de se llamaba? Cantabria. Joder. El Takio Fest. En el Eso El es. Takio Fest, Eso claro, es. sí, 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 claro. Joder, con Kids Go Free, sí, sí, Ignite. Joder, pues sí, estoy seguro que si buscamos, sacamos el Seguro, cartel entero, porque que serían como hab- 10 bandas o algo había así. también una banda de aquí con gente que tocaba en un montón de grupos de hardcore que hicieron una banda de versiones donde tocaba Mitchell la batería, tocaba Pachi, o sea, cantaba Pachi, pero no recuerdo el nombre ahora mismo, joder, pero lo que sí me acuerdo fue que fue una fiesta brutal porque hicieron como un remember de esto de los 90 Como Me First and the Gimme muy Gimmes, pero parecido, eso es, de... sí, 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 Ajá. Que bueno, por cierto, tocáis con ellos el Tsunami. en el Tsunami. Vaya cartel este año A mí del me parece Tsunami. brutal. Creo que hubo ahí un Sí, poco sí. de controversia, pero bueno, siempre la hay en un festival así grande, ¿no? Pero Sí, entre los punk siempre. siempre hay controversia, Pablo, tú eso lo Total. sabes. Que a gente le gusta Descendants y cuando hicieron All, ya de repente es como, no, es que All es una mierda. Y es en plan, pero si no sabes distinguir una canción de All de una de Descendants, ¿qué coño me estás contando? Eh, y tiendas de música, ¿tú recuerdas, esto ya te lo he preguntado, las tiendas de música, pero tú recuerdas ir ex profeso a tiendas cuando ya tenías algo más de pasta, a Gijón, por ejemplo? Yo en Gijón conozco la de... lo voy a decir, que está ahí casi en Cimavilla. ¿Cómo se llama esa tienda? Si es de que es del padre de Mar y Alicia de Madre mía, Undershakers. no me doy ¿Sabes cuenta cuál? ahora mismo. Eh, Nosotros íbamos mucho a Oviedo, a la Bomba Records, que es una tienda que hay en la estación de Renfe, que todavía sigue abierta. Y era como ajá, la referencia de tienda de discos. Luego también había una ajá. anterior que se llamaba Discoteca, que era una mucho más comercial, donde había prácticamente de todo. Y cuando éramos pequeños recuerdo de ir a comprar CDs a discoteca, pero sí que cuando empezamos a coleccionar vinilos íbamos a la Bomba Records. Y ahora está Alta Fidelidad también en Otero, que es Ujú. una tienda brutal que tiene un montón de discos underground super guays. A ver, que estoy buscando lo de... Joder, qué mierda, tío, que no lo voy a saber decir ahora. Y Chema, el padre de Mar y Alicia, si va a escuchar esta entrevista, se va a enfadar conmigo porque es en la tienda donde yo compro discos en Gijón. Ay, Dios. Es que me quiero quitar ahora la No, no, espina no, sí, eso ahora no de... lo podemos dejar así, hay que buscarlo. No, no. A ver, tienda discos en Gijón. Esto sí, eso luego lo cortamos. A ver, permitir, sí, me da igual todo esto. A ver, eh, Pues mira, Cimavilla, hay como más que música, mundo sonoro. Elysium, no puede ser que esté cerrada porque es imposible, vamos. Librería Paradiso no será, ¿eh? Plastic. Ah, coño, vale, pues te Paradiso, lo iba a decir, Paradiso, tío, Paradiso. y pensaba que no. Vale, vale, vale. Librería Paradiso, Paradiso, sí, eso es, sí. sí, sí. De hecho, esa tienda Sí, toda la vida vendió las entradas de los conciertos. Cuando nosotros tocábamos eso en es. Asturias, el punto de venta físico de Gijón era Librería Paradiso, siempre. Eso es, eso es. Pues me has dicho que, perdona, es que estaba tan enrocado en lo de buscando que había una tienda de discos en la Sí, estación de Renfe en la propia estación. que se La llamaba Bomba ¿cómo? La Records, Bomba. sí, 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 Ah, sí. La Bomba. Ahí era Ok. donde comprábamos los discos casi Y, siempre. y llegasteis a comprar discos, por ejemplo, Auge de Intolerance, de Don't Belong Records, que
que tiene una distribuidora brutal, muy, Sí, muy sí, sí, lo underground. conozco y además, bueno, estuvo grabando también con Balcanes en mi estudio, o sea, Ajá, un tío que está siempre metido en eso. Yo nunca le compré discos a él, sí que le compré a Fon de La Agonía de Vivir, le hombre, comprábamos discos así hombre, de punk rock americano, pero con Uge no, nunca llegué a tener trato así de comercial, vamos. ya. Fon, que bueno, sabes que está en Madrid Sí, desde de hace hecho muchos toca en años. Sí, Wick, sí, que son súper colegas nuestros. O sí, sea, sí, nosotros con The Attack sí, sí. of the Brain Eaters tocamos varias veces aquí en Asturias, son súper colegas nuestros. Que era la banda anterior que Sí, tenía Diego, el cantante. eso es, eso es. Y sí, yo además a Fon le conozco desde hace muchísimos años porque él era pareja de Paula, que era batería de mi grupo, de Secret Anda. Society. Entonces, ahí de hecho conocí a Fon y empecé a tener problemas económicos porque conocí a Fon y le Todo. quise comprar todo el catálogo. Claro, entonces Fon venía muchas veces en la furgo donde tocáramos y ponía su puesto de... Y al final era yo, después del bolo, con 2 cervezas de más, comprándole 100 pavos en discos. Y me decía, Pepo, tío, esto, ya sabes la voz que tiene en fondo, dice, Pepo, tío, esto te vas a arrepentir mañana, ¿eh? Esto, yo si quieres mañana me devuelves los discos, tal. Y sí, sí, aquí tengo un Pero una vez montón comprados yo creo que ya de no los discos. vas a devolver, ¿eh? Por mucha pasta que te hayas gastado. No he devuelto, no, aparte, si yo compraba volumen, quiero decir que es que los discos que tenía Fon, lo guay es que Claro. eran baratos y sabías que el Sí. dinero era para él. Entonces, yo creo que no le he devuelto un disco en mi vida, Fon, en mi vida. Y de hecho, muchas veces le he pedido cosas específicas para comprárselas a él. ¿Sabes? En plan, mira, en el próximo pedido, me da igual esperar 2 meses a que lo hagas, pero en el próximo pedido a Revelation o a Discord, pide esto, esto y esto, y siempre lo ha hecho. Estuvieron tocando, yo te hablo desde Hamburgo. Yo Ajá. vivo aquí en Hamburgo y desde luego, estos Wild Animals, que era Ujú. el grupo que antes te... Bueno, Paula es la batería The Wild Animals, ok, de sí, Wild sí, 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 Animals. vale. Eso es. Pues estuvieron tocando aquí en Hamburgo un par Ajá. de veces y demás. Em, no sé qué te iba a preguntar. ¿Tú eres consciente de el impacto? Pero antes me has dicho que habéis ido a la escuela municipal otra vez a hacer un clinic y demás, pero al margen de todo eso, eh, ¿tú has visto en vuestros bolos en Asturias, sobre todo, a gente joven que os toma como referentes a vosotros? Totalmente. De hecho, es una de las cosas de las que más orgullo sentimos. El hecho de ver cómo los chavales todavía tienen un poco de esperanza en que haciendo música entre colegas se puede llegar a hacer cosas Ujú, interesantes. Y sí que notamos una escuela, a ver, esto es un poco pretencioso quizás decirlo, ¿no? Pero notamos como una nueva escuela punk rock en Asturias. eh, no quiero sentirme cabeza de nada, pero sí que es cierto que veo como ciertas influencias de rock o hardcore o punk rock en asturiano, y creo que eso nosotros también aportamos bastante en ese sentido, sí, sí. ujú. Y ya para terminar, cuando empezasteis a salir a tocar fuera de Asturias, em, ¿fuisteis conscientes de que podíais empezar a tejer como una red de relaciones y de intercambio de conciertos y de intercambio de discos o de merchant con otras bandas del resto del estado? ¿O ya os pilló? O sea, quiero decir, porque eso era muy evidente antes de Internet, en la era pre-Internet, al final era la única manera casi de estar en contacto, ¿no? Con bandas parecidas a la tuya o con gente con los mismos gustos. Pero ¿llegasteis a vivir ese Nosotros momento? quizás ya nos pilló un poco tarde eso, sí. Nosotros ya, Vale. como te decía, Internet ya estaba empezando a tener bastante importancia en la industria musical o, bueno, en el tejido musical. Y sí que al principio del todo podíamos hacerlo. También tuvimos mucha suerte en el sentido de que nosotros con el primer disco ya empezamos a tocar en festivales, aunque ahora es de mierda y en festivales con muy poco presupuesto, pero enseguida nos salimos
de ese rollo más underground de ir a dormir a casa de no sé quién y demás, porque íbamos a un festival donde todo el mundo estaba en una tienda de campaña, entonces pues nosotros también dormíamos en una tienda de campaña. Que hace poco un chaval nos interpeló por Instagram diciendo que si no nos daba vergüenza ir a dormir a hoteles cuando la gente estaba tirada en una tienda de campaña. Yo le dije, tío, yo eso ya lo pasé, ¿sabes? Eso ya lo viví. Ya me tuve que despertar a las 10:30 de la mañana por el calor, que eso creo que es la peor forma de la que te puedes despertar. Cuando de Sin duda. repente ¿sabes? El cuerpo te pide oxígeno y te pide un poco de aire. Pero sí, sí, vivimos más ya la era festivalera. De hecho, ya ves que el rock estatal tiene una red de conciertos y de festivales muy bien estructurada y tuvimos la suerte de entrar ahí y estar súper a gusto desde el primer momento. Sí, al principio no teníamos mucha trascendencia, pero poco a poco pues fuimos mejorando y vamos, estamos en ese circuito prácticamente desde el principio. Ujú. Pues Pablo, no te quiero quitar más tiempo. De verdad que ha sido un placer. Yo ya sabía que iba a ser un placer, pero siento especial afinidad y conexión con la gente asturiana, porque la verdad es que siempre que he estado allí, de hecho en 2007, tendría que haberlo hecho, no lo hice, estuve a punto de irme a vivir a Joder. Gijón, porque yo por aquel entonces estaba tocando mucho con Frank Rudow, que era un miembro de Ajá. Manta Ray, el alemán de Manta Ray, y él me decía, no, pero vente, pero tío, que en Madrid te gastas la pasta, vente aquí, que vives por la mitad, y yo tenía un curro de freelance y tenía que haberlo hecho, pero nunca lo hice. Bueno, nunca es tarde, ¿eh? Todavía estás a Em, tiempo. En Asturias se vive muy bien, por poco dinero. Cada vez, bueno, hay menos diferencia ya, porque ahora mismo los alquileres en Asturias ya están un poco por las nubes, pero sí que hay una comodidad de vida increíble y bastante movimiento cultural. La verdad que es una provincia muy guay. lo sé, es increíble y cada vez que podemos vamos ahí. Yo estoy muy conectado con Jimmy, que ahora está en su Rural, sí. hotelito rural, viviendo la vida. De hecho, me acaba de escribir. Y sí, ojalá. Yo lo que pasa es que ahora con dos niñas pequeñas y ya aquí instalados en Hamburgo ya va a ser difícil que haga este movimiento, pero pasar tiempo en Asturias para mí siempre es un súper placer. Eh, Os deseo lo mejor y te deseo lo mejor y ojalá poder vernos en persona pronto y seguir pues ahí con una sidrina comentando cosas del pasado que yo es que creo que la nostalgia bien entendida mola mucho porque te hace ver lo bueno de ahora, lo bueno de antes y desechar un poco todas las cosas, ¿no? que fueron un impedimento. O sea, yo por lo menos para mí esa es la nostalgia. Lo demás es como un poco aburrido, ¿no? En plan, lo de antes era mejor. Joder, no, no, no No, lo no creo creo. que sea mejor, pero sí que recuerdas un montón de cosas joder, pues mola porque vas viendo también un poco quién eres y por qué, ¿no? Eso está muy guay. La verdad que me acaba de... Ha sido una entrevista muy bonita porque normalmente la gente te pregunta más por el momento de ahora, ¿no? Y lo que estás viviendo, pero echar la vista atrás siempre mola y te recuerda muchas cosas muy guays. De hecho, es que pensaba que no la ibais a hacer porque estabais como muy centrados en la promoción de la hora y es que yo me quiero salir totalmente de eso porque ya lo estáis hablando a todo el mundo. Probablemente tú hayas contestado las mismas Sí, preguntas o 2000 veces. parecidas desde Sí, sí. hace meses. Claro, entonces, yo tampoco quería hacer eso. De hecho, es que España Underground para mí o sea, lo que quiero es ir hacia abajo, no hacia arriba o al presente, es ir hacia abajo y ver